Apreciados estudiantes de los programas de Derecho e Investigación Criminal, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis Eduardo Serrano, soy el coordinador de investigaciones de los programas de Derecho y de Tecnología en Investigación Criminal. Les he elaborado una guía para la presentación final de los trabajos que han realizado durante estos semestres. Para los estudiantes de Derecho, pues es la culminación de 4 semestres en los que han visto los cursos de proyecto de investigación 1, 2, 3 y 4. Y para los estudiantes de investigación criminal es la culminación de su proyecto de aplicación, después de haber cursado la asignatura Proyecto Anual de Aplicación y Proyecto de Aplicación, o Proyecto 1 y 2, como también la conocemos. Esta guía tiene como propósito explicarles de una forma completa y clara el procedimiento que deben realizar para la entrega del CD y de los documentos para la generación del paz y salvo. Fue necesario hacer esta guía porque hay diferentes puntos que con frecuencia pasan sin que se pueda solucionar muchos problemas, ¿sí? Entonces la idea es que aquí haya una explicación completa de qué es lo que ustedes deben hacer, observen el procedimiento, sepan cuáles son los documentos que van a presentar, cómo debe venir ese CD que presentan y evitemos que después hayan devoluciones de ese trabajo de investigación, porque el trabajo que ustedes entregan junto con los documentos pues van a ser revisados por diferentes personas y si se encuentra algún error o alguna inconformidad pues van a devolver estos documentos y el paz y salvo que emite investigaciones se va a demorar un poco en salir. Entonces la idea de tener este video es que ustedes puedan tenerlo como una guía para la presentación de sus trabajos. Vamos a desarrollar 8 puntos. El primero, vamos a responder la pregunta ¿en qué consiste el procedimiento? El segundo punto, la segunda pregunta, ¿qué documentos se revisan? La tercera, ¿cómo se debe presentar el CD-ROM? La cuarta, ¿cuál debe ser la estructura del trabajo escrito? Una quinta pregunta, ¿cuál es la estructura del resumen largo? La sexta, ¿cuál es la estructura del resumen corto? Séptima cuestión, ¿cuáles son los errores que se presentan más frecuentemente en la entrega de los CDs y de los documentos? Y en un octavo punto, algunas preguntas que se hacen reiterativamente. ¿Cuándo me reportan la nota? ¿Me entregan el paz y salvo? Comencemos desarrollando la primera pregunta, ¿en qué consiste el procedimiento? Para eso hay que hacer referencia al reglamento de investigación, que es el Acuerdo 028 del Consejo Superior de mayo 30 de 2007, es la norma vigente en este momento. El artículo 42 de ese reglamento dispone lo siguiente: el asesor dispondrá de 15 días hábiles a partir de la fecha de recibo del trabajo de investigación o de aplicabilidad profesional para emitir, con visto bueno de la coordinación de investigaciones respectiva, el concepto de aprobación final. En caso de que el trabajo presente observaciones, debe remitirlo al estudiante para realizar las correcciones correspondientes. De este artículo podemos extractar las siguientes conclusiones. Primero, cuando se termina el trabajo y está totalmente calificado, los profesores, el profesor asesor, dará una calificación. Si esa calificación debe ser aprobatoria necesariamente. Si la calificación no es aprobatoria, el estudiante entrará en lo que se llama la prórroga de investigación, en la que deberá cancelar las asesorías necesarias hasta que termine su trabajo de investigación. Si la calificación es aprobatoria es superior a 3.0. Si la calificación es aprobatoria, deberá tener, además de esa aprobación, el visto bueno de la coordinación de investigaciones. Teniendo la aprobación del profesor y el visto bueno de la coordinación de investigaciones, se hará la aprobación final de ese trabajo y deberá remitirse entonces, o ese trabajo pasará
ya teniendo esa nota, se pasará a hacer el registro de esa nota correspondiente, ¿sí? Pero entonces es necesario tener esa aprobación. ¿Qué tiempo demora a partir del momento en que el estudiante presenta el trabajo final? 15 días hábiles. ¿Cuándo se considera que hay la presentación del trabajo final? Para que la coordinación le dé el visto bueno. Se considera que hay esa presentación del trabajo final en el momento en que el estudiante se acerca a la coordinación o el grupo de estudiantes se acercan a la coordinación y entregan el trabajo final totalmente terminado. Esa entrega del trabajo se debe realizar en 2 CD-ROOM. No se hace de manera impresa, no se hace por medio de correo electrónico, sino que la entrega se hace por medio de 2 CD-ROOM. En ese momento, luego de haber hecho la entrega del CD-ROOM y los otros documentos, el coordinador tendrá 15 días hábiles para hacer la revisión de ese trabajo y constatar de que cumple con todos los requisitos que están consagrados en los estatutos de investigación de la universidad. Igualmente, para revisar que estén completos los documentos pertinentes para su grado. Una vez hecho esta revisión, pues se emitirá un pasisalvo de investigación. Ese pasisalvo de investigación no es un documento, y con eso nos adelantamos a una de las preguntas más usuales que se entregue al estudiante, sino es un documento interno en el que entre dependencias de la misma universidad se certifica que el estudiante o la estudiante ha quedado al día con lo que tiene que ver la parte de investigaciones, terminando totalmente el trabajo y entregando los documentos pertinentes, los documentos que son solicitados para que pueda pues culminar su proceso de investigación. Aquí vamos a llamar la atención sobre algo muy importante para que vayan viendo ustedes. Antes de entregar el CD deben revisar muy bien que ese CD que están entregando se ajuste a los requerimientos y cumpla con toda y cada uno de los pasos y todas y cada una de las observaciones y requisitos que establece la universidad para la entrega de ese CD. Que se ajuste a todos esos requerimientos. Hay que revisar y revisar y revisar muy bien, porque si devuelven por alguna circunstancia esos documentos o ese CD, el proceso de generación de pasisalvo se demorará. Y es algo muy usual que se presentan muchos errores en la forma como se presentan esos CDs, porque se hace de una forma muy rápida, sin tener cuidado, y entonces pasamos muchos errores. Ese es el propósito de este video, evitar que esos errores se presenten y que ustedes puedan realizar la entrega sin ninguna dificultad. Ahora pasemos a lo siguiente. Segundo punto, ¿qué documentos se revisan? Son los siguientes documentos. Estos documentos están en el GIBI FM014. El GIBI FM014 es la guía en la que se establece el procedimiento que debe seguirse para la entrega del CD. Es necesario hacer este video porque no se está leyendo muy bien la guía, entonces se pasa a la ligera la información que está allá. ¿Qué establece esa guía? Que se deben entregar 2 copias del trabajo en medio magnético, es decir, en CD-ROOM. Una impresión del resumen largo, no es del resumen corto, ojo, es una impresión del resumen largo. El producto del proyecto, un producto de investigación, siempre y cuando aplique. ¿Cuándo aplica? Cuando, por ejemplo, al terminar la investigación se genera un software, al terminar la investigación se genera una cartilla, ¿sí? Al terminar la investigación se genera una página web. En esos casos se debe hacer entrega del producto de investigación en el momento en que se está realizando este proceso, ¿cierto? Otros documentos que se entregan
es el contrato de cada uno de los estudiantes del proyecto de investigación, del último proyecto que realizó. Igualmente, si hacen falta contratos de semestres anteriores de otros proyectos, pues se revisarán y deberán aportarse también para la expedición del Paz y Salva. Pero en el momento de la presentación, por lo menos, es el contrato, el último contrato, y el formato único aval, que es el GIBI FM 013, donde el profesor hace el reporte de la nota, el formato de orden de entrega de CIDIT y resúmenes, que es el GIBI FM 14, donde está la guía del que hemos estado hablando y donde está cada uno de estos puntos, el formato de plan de trabajo y asesorías GIBI FM 010, es decir, donde se consignaron las asesorías que ustedes realizaron y vieron con su profesor en el aula, ¿cierto? En cada una de las asesorías deben estar consignadas y firmadas por cada uno de los estudiantes. El formato de derechos de autor, que es el GIBI FM 07, y el formato de solicitud al comité de investigaciones con la documentación anexa cuando aplique. Esto es el GIBI FM 012, cuando se hacen modificaciones del trabajo, por ejemplo, hubo cambio de asesor, hubo cambio de nombre del trabajo de investigación. En esos casos debió haberse hecho al comité de investigaciones la solicitud correspondiente. Si no está, pues debe anexarse en ese momento. ¿Qué documentos se entregan al asesor? De estos documentos que acabamos de leer, algunos se entregan al asesor y otros documentos se entregan directamente a la coordinación. Debieron haberse entregado al asesor en su primera parte y deben estar en la carpeta que los profesores tienen. Los profesores entregan la carpeta de investigaciones a la coordinación y una vez el profesor ha entregado esa carpeta con los documentos completos, se les llama a ustedes por medio de una citación para que concurran y entreguen los documentos faltantes y los CIRRON. Pero en una primera parte es el profesor el que debe tener estos documentos que voy a relacionar y los debe tener en la carpeta. ¿Cuáles son? El contrato, ¿sí?, del último proyecto que vieron debe estar ahí en la carpeta de cada uno de los estudiantes. El formato único aval, que es el GIBI 013, es un documento que el profesor debe suscribir, debe firmar y en el que lleva la calificación. El formato de plan de trabajos y asesorías, el GIBI 10, y el formato de derechos de autor, el GIBI 7, y el formato 12 del que hablábamos. Veamos en detalle estos documentos. El contrato. ¿Qué queremos del contrato? Ustedes deben aportar una copia que sea legible, no una fotocopia que esté manchada, que esté dañada, un documento sucio, no, sino una fotocopia que esté en buen estado, que sea legible, que se pueda leer el contenido. Sí, muchas veces traen unas fotocopias que son irreconocibles, esos documentos no nos sirven. Debe ser una copia del contrato que sea totalmente legible. Ojalá que ese contrato preferiblemente esté firmado. ¿Por quién? Por el director y por el estudiante. Y que corresponda al periodo en que se cursó el proyecto en el último semestre. Que no sea una copia de un proyecto de hace 5 años, de hace 3 años, de hace 2 semestres atrás, como muchas veces ha sucedido, sino es del semestre en que se ha cursado. Y adicionalmente, quienes estén en prórroga, además de presentar la última copia del proyecto, pues deben presentar también los recibos de pago de cada una de las asesorías que recibieron durante el periodo de prórroga. Sobre la firma, quiero devolverme porque si bien es preferible que esté firmado, si hace falta la firma del director, no es un obstáculo para su entrega. Le recibimos así el documento, pero ojalá ese documento tenga todas las firmas. Bien, pasemos al GIBI FM 07, que es otro de los documentos que deben estar en la carpeta del profesor.
Este GIBI o el formato de derechos de autor, también conocido, es un acercamiento al documento. Dice: dada la importancia de este proceso dentro de mi formación como profesional o especialista en, hay un espacio, los estudiantes de Derecho colocan en Derecho. Los estudiantes de Investigación Criminal colocan en Tecnología en Investigación Criminal. No olvidar la palabra tecnología en investigación criminal. Traten de colocar nombres y apellidos completos. Aquí manejamos en los documentos y en el CD, en todo lo que se presentan, nombres y apellidos completos. Entonces colocar el nombre y apellido completo con cédula número tal, entonces su número de cédula, expedida en la ciudad donde fue expedida, y después viene el proyecto, el trabajo de grado del proyecto titulado, y colocan ustedes el nombre del proyecto. Es importante que tengan en cuenta que ese proyecto debe estar totalmente finalizado. Bueno, debe ser el mismo nombre del proyecto de investigación, ¿sí?, que están colocando. Tener cuidado que sea el mismo nombre, porque a veces, ¿qué ocurre? Por decir, investigación del crimen en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Ese nombre, inscribieron ese nombre, pero resulta que en el GIBI colocaron investigación del crimen en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. O aquí aparece investigación de los delitos en la ciudad de Bogotá en el año tal. Cambiando una simple letra, una simple palabra, ya tenemos que repetir todo el documento. Por eso, en el momento en que escriban y en el momento en que presenten los documentos, den cuenta que sea exactamente el mismo título, que esté en los CDs, que esté en los documentos, que esté en todos escritos de la misma manera. Y el número de erradicación, después lo colocan, debe colocarse el número de erradicación. No se pueden presentar estos documentos con ese espacio en blanco. Todos los proyectos de derecho comienzan con las letras mayúsculas DE, y todos los proyectos de investigación criminal comienzan con la letra mayúscula T, la letra minúscula G, la letra mayúscula I, la letra mayúscula C y la letra minúscula R. TG es de tecnología, I mayúscula de investigación y CR de criminal. Entonces cada uno de esos proyectos comienzan así. Después viene un número que puede ser 15, 16, 17, 18, dependiendo de qué, del año. Por ejemplo, si el proyecto fue inscrito en el año 2015, pues el proyecto empieza con 15. Si fue escrito en el año 2016, comienza con 16. En el año 2017 con 17. En el año 2018 con 18. Después sigue un número que puede ser 1 o 2. Es 1 si se escribió en el primer proyecto. Es 2 si se escribió en el segundo proyecto. Y a continuación siguen dos números, empezando 01 y después 02, 03, 04, así hasta el número de proyectos que se inscriban, ¿sí? Es decir, viene un consecutivo de la inscripción de los proyectos. Si no tienen el número de erradicación, deberán averiguarlo con su profesor. Ese documento debe estar completamente lleno, debe tener los números de erradicación correspondientes, los nombres del estudiante. Aquí en la última parte viene nombre completo, nombres y apellidos completo, firma, que puede ser el mismo nombre, y el número de cédula. Ese GIBI 7 lo llenan cada uno de los estudiantes. Y ahora pues viene el otro documento. Este es el GIBI FM 013 o formato único aval, que es un documento que debe llenar el profesor, en el que se reportan la calificación final, y es importante que le digan a su profesor que llene esta parte de aquí de la fecha, ¿sí?
porque a veces llegan los formatos sin la fecha. Entonces el día en que se da la calificación definitiva, se suscribe el documento, hay que colocarlo acá. Después, otra vez, el nombre del proyecto, el título del proyecto debe estar completamente lleno, debe corresponder al mismo nombre, sin variación, lo que hemos dicho. El número de radicación igual, teniendo en cuenta las observaciones anteriores. Y en esta parte viene pues el nombre completo del estudiante, el código y la nota de cada uno de los estudiantes. Pueden ser notas diferentes o puede ser la misma calificación. Eso depende de la manera como se haya evaluado el trabajo. Pero es importante que estén nombres y apellidos completos y el código de cada estudiante. Igualmente, si hay un error en la forma como está escrito, pues se devuelve el proyecto. Algo que no había mencionado antes y de una vez lo menciono: el documento no puede estar tachado, no puede estar enmendado, no puede tener corrector, no puede tener enmendaduras de ninguna clase. Un documento que tenga corrector debemos repetirlo, que tenga tachón debemos repetirlo. Entonces es importante que esos documentos estén perfectamente presentados, que no estén sucios, que no estén doblados, que no estén maltratados. Ahora bien, esos son los documentos que debe tener el profesor en la carpeta, que ustedes debieron haberle entregado a él, que los llenaron en conjunto con el docente, y el profesor entregará esa carpeta a la coordinación de investigaciones. Una vez el profesor haya entregado la carpeta totalmente llena y con cada uno de estos requisitos a la coordinación de investigaciones, se programará con ustedes una fecha para que entreguen el documento, los otros documentos que faltan dentro de ese proceso. Exactamente cuáles son: el GIBI FM 014, que es el que entregan con el CD, con los documentos ya en la parte final; 2 copias del trabajo en medio magnético, es decir, los CD-ROM; una impresión del resumen largo, ojo, del resumen largo, no del corto; y el proyecto de aplicación cuando el proyecto de investigación cuando aplique, en caso del software, una cartilla, lo que habíamos dicho. Este es el GIBI FM 014. Por favor, tengan en cuenta que sea la versión de 2015. Ustedes pueden darse en cuenta, aquí está la versión del documento. Trabajamos con todos estos documentos versión 2015. El único documento que tiene una versión anterior, creo que del 2013, es el GIBI FM 007. Pero el resto de documentos ya tienen versión 2015. Dense en cuenta que son 3 hojas de este formato. Bueno, ahí vienen las recomendaciones generales y una explicación de lo que estamos ahorita exponiendo precisamente. En la parte inicial de este proyecto, pues bien, de este formato, viene el programa. Ojo, colocar el programa. Si es derecho, colocan acá derecho, no lo traigan en blanco, deben colocar derecho. Si es investigación criminal, coloquen tecnología en investigación criminal. La fecha de presentación del CD y del documento. Yo les aconsejo que dejen esta fecha en blanco hasta tanto no hayamos revisado el CD y que todo esté completo, porque ustedes vienen a hacer la entrega y si hace falta algo, entonces en la revisión no les puedo recibir los documentos hasta tanto no corrijan los errores, y entonces tendrían que volver a hacer la presentación de nuevo del formato. Por eso dejan esta fecha en blanco y la llenamos solo en el momento en que quede radicado realmente el documento y los CDs, ¿sí? Y el número de radicación, ese número de radicación que es el número de radicación del proyecto de investigación, de ETGICR, según el programa. Aquí colocan el título del programa, el título del proyecto de investigación, y debe ser el mismo título que está en todos los documentos, según hemos dicho. Igual, aquí vienen los nombres de cada uno de los estudiantes, máximo 3 estudiantes, y se debe realizar el mismo procedimiento: nombre completo de los estudiantes,
nombres y apellidos, si hay alguna observación. Luego de esto, pues el coordinador colocará su nombre y firmará en señal de aceptación del documento. Este mismo formato pues trae unos datos que deben llenar. Ojalá traerlo totalmente lleno para que no perdamos tiempo llenando documentos, sino ustedes lo traen lleno, salvo el espacio de la fecha. Todo lo demás debe estar lleno en el momento de que se acerquen a presentar el documento. También, y aprovecho este momento para hacer esa aclaración, es necesario que asistan todos los estudiantes a hacer la entrega. O es recomendable, más que necesario, es recomendable, porque en algunos casos hay que realizar alguna modificación y si no están todos no podemos hacer esa modificación al documento. Entonces, ojalá estén presentes todos los estudiantes que conforman el grupo de investigación. Pero en caso de que alguien no pueda asistir por determinada circunstancia, debe enviar el documento lleno en cuanto a sus datos y con las firmas correspondientes. ¿Sí? No aceptamos documentos que le hagan falta firmas, no aceptamos documentos que estén a medio llenar, ¿sí? Sino que debe cumplir con todos los requisitos para que se pueda radicar ese documento. Entonces, cada estudiante deberá llenar el nombre del programa, nombres y apellidos completos, número de identificación, la dirección de su residencia, el teléfono fijo, teléfono celular, la empresa donde trabaja, el cargo que desempeña, la dirección de la empresa, el teléfono de la empresa, correo electrónico 1 y 2 en caso de tener esos datos. Si no trabaja, pues no coloca ninguna empresa, ¿sí? Si nada más tiene un correo electrónico, pues un solo correo electrónico. Pero en la medida de que sea posible, deben tener todos los datos llenos ahí. Bien, el formato ustedes ya lo conocen mejor, es el GIVI FM010. Des en cuenta, GIVI FM010 debe tener, ojalá también versión de 2015, que es una versión actualizada. No debe tener borraduras, tachones, enmendaduras, correctores de ninguna clase. En esta parte viene programa académico, lo llenan. Si es derecho, coloquen derecho. Si es tecnología en investigación criminal, pues coloquen tecnología en investigación criminal, ¿sí? Traten de que el espacio les quede. No coloquen investigación criminal, no, tecnología en investigación criminal. Periodo académico. Entonces, 2017 1, 2018 1, 2019 2, según el periodo académico en que se hayan tenido las asesorías. Fecha de diligenciamiento. Esta casilla también con frecuencia llega desocupada. No, esto debe ir lleno. ¿Cuál es la fecha de diligenciamiento? Pues debe ser la primera fecha de la asesoría, porque se supone que ustedes entregaron este documento al asesor al inicio de semestre y se fueron reuniendo con él en diferentes asesorías y aquí consignaban la fecha, hacían observaciones y al final firmaban los que asistían. Los que no asistieron pues no tienen derecho a firmar, ¿sí? Y venían cada una de las fechas y cada una de las observaciones que les hacía su profesor asesor en el momento. Entonces, la primera vez que se reunieron con él debieron haber suscrito este documento. Es decir, la fecha de esta primera asesoría debe ser la fecha de diligenciamiento del documento. El título del trabajo de investigación. Este título deben utilizar muy bien ese espacio para que quede consignado el título. Y volvemos a hacer, y no sobra hacer esa observación de nuevo. El título en todos los documentos debe ser el mismo. No debe estar alterada una sola palabra, ¿sí? Entonces que sea el mismo título, el mismo nombre. Número de erradicación. Este espacio debe estar lleno. Aquí debe ir el número de erradicación del proyecto. Nombre del estudiante, el código, el teléfono, el correo electrónico y la asignatura de investigación del curso. Es decir, para los estudiantes de proyecto 1 de derecho, proyecto 1 colocan ahí. Para los de proyecto 2 colocan proyecto 2. Para los de proyecto 3 colocan proyecto 3. Para los de proyecto 4 colocan proyecto 4, etc.
Para los de investigación criminal colocan en este espacio, pueden colocar proyecto 1, si son de primer semestre, de quinto, o si son del segundo semestre, pues proyecto 2, o pueden colocar proyecto de aplicación anual, si son de proyecto 1, y proyecto de aplicación, si son de proyecto 2. Es decir, proyecto 2, la diferencia es que uno dice anual y el otro no, ¿sí? Pero o pueden colocar proyecto 1 y proyecto 2. No coloquen la carrera, no coloquen el nombre del profesor, no coloquen otras informaciones que no se están requiriendo. Y en esta parte del formato, pues es el plan de trabajo que se hace con el profesor, en el que se deben acordar por lo menos unas 4 asesorías con sus entregables, las especificaciones y las fechas. Esto se llena al inicio del semestre, ¿sí? Y es casi como un contrato, un acuerdo que se celebra entre los estudiantes con el docente. Den cuenta que aquí están especificadas las fechas de entrega, que se entrega, y en la parte del final pues vienen unas firmas. Este documento debe traer las firmas acá de cada uno de los estudiantes que conforman el grupo. Y esta es la segunda hoja del formato, pues vienen las asesorías con las firmas de los estudiantes que asistieron, el concepto final, si es aprobado o es reprobado el curso, la nota final del docente y la firma del docente y el nombre del docente. Es importante tener en cuenta lo siguiente: como nosotros realizamos una parte que lleva el trabajo el profesor y otra en donde se sustenta ese trabajo, pues lo que tiene que ver con la nota del profesor debe consignarse aquí en las observaciones, y debe consignarse también la nota que da el jurado y el 100%. La nota que viene acá, donde dice calificación, es la nota del 100%. Entonces tengan en cuenta que es la nota del 100% la que se reporta finalmente, y eso debe aparecer en cada uno de los GIBIs. No es la nota del profesor únicamente, sino es la nota total. Bien, esto es como el mismo formato ya ampliado, donde viene nombre, código, las observaciones que habíamos dicho, la parte de las firmas de cada uno de los estudiantes y la parte de atrás del reprobado, del aprobado, con la firma del tutor. Bien, pasemos al siguiente formato, que es el GIBI FM 0012. En este GIBI es el GIBI de formato de solicitud al comité de investigaciones. Es el que se utiliza cuando se presentan cambios y se hacen solicitudes al comité para que apruebe el comité de investigaciones esos cambios. Este formato tiene pues una primera parte donde se colocan los datos generales, aquí la fecha en que se realizó la solicitud, el programa académico, esto debe estar lleno totalmente, nombres de los estudiantes, código, programa, el título, número de radicación y el tutor aprobado del proyecto, es decir, el que aparezca aprobado en ese momento. Si se trata de un cambio de docente, pues será el que esté aprobado, no al que van a cambiar, el que debe tener el nombre ahí. Y lo que se solicita. Entonces, ¿qué solicitudes se pueden hacer a este comité? Por ejemplo, modificar los objetivos, ¿sí? O cambiar el título del trabajo de investigación, que es muy usual esa solicitud, o el de cambio de asesor, o cuando se presenta prórroga investigativa, o sustentación por asesor externo, o cancelación del trabajo, cuando ese trabajo desaparece y desaparece ese radicado, o cuando un estudiante se retirarse del grupo de investigación, pero se retira un estudiante y quedan sus compañeros, o en el caso en que se adhiera, ese estudiante que se retiró de un trabajo se adhiere a uno nuevo también. Bueno, entonces aquí están las solicitudes que se hacen. Esas solicitudes vienen con otros documentos anexos, usualmente es con la carta, una carta en la que se explica en qué consiste ese cambio, y
además de la carta en la que se explica en qué consiste ese cambio, pues el copia del contrato, debe venir la copia del contrato. Si están pagando prórroga, pues copia de la prórroga, ¿sí? Des en cuenta que aquí es el título aprobado del trabajo de investigación. Cuando se va a hacer cambio del trabajo de investigación, en esa parte colocan el aprobado, el que está inscrito, ¿sí? Si ustedes van a hacer el cambio de ese título, así sea una sola letra, una sola palabra, deben solicitar permiso. Entonces aquí colocan el título que ya está aprobado. Y en la carta deben especificar, cuando sea cambio de título, pues el título antiguo, es decir, el aprobado, y el título nuevo, ¿sí?, que van a tener. Y vienen con las firmas de cada uno de los integrantes. Si son 2 integrantes, van 2 firmas. Si son 3 integrantes, van 3 firmas. Y el visto bueno del docente en la última parte. El tercer punto tiene que ver con la presentación del CD. ¿Cómo se debe presentar el CD-ROM? Lo primero que tenemos que decir es que son 2 CDs que se presentan y uno debe venir todo en PDF y el otro todo en Word. El que va todo en PDF tiene por destino la biblioteca y el que está todo en Word se queda en la coordinación de investigaciones. Los CDs, depende del programa, tienen un color. Si son de derecho, el color es azul. Y si son de tecnología en investigación criminal, el color es fucsia. No importa el tipo de azul o el tipo de fucsia, puede ser un fucsia más fuerte o puede ser un fucsia más claro. Lo que importa es que vengan en esos colores. Adicionalmente, ese CD debe venir en una caja plástica, donde se contenga, ¿sí?, no en un sobre, sino en una caja, cada uno en su caja. Esto para poderlos archivar, guardarlos, en el caso de tanto de la biblioteca como de la coordinación de investigaciones. Se presentan muchos errores en los CDs. Es recomendable que los CDs se entreguen en un formato que permita hacer modificaciones, es decir, que sean regrabables. Esto porque cuando son regrabables se puede solucionar el problema que se presente. Por ejemplo, cambiar un archivo, se vuelve a quemar simplemente el CD, y es un proceso que se puede hacer incluso aquí en la misma coordinación de investigaciones. Se les presta un computador para que hagan ese proceso en caso de que sea necesario. Y es importante revisar el CD, revisarlo muy bien antes de entregarlo. A veces el CD presenta errores como que no abre, entonces está mal quemado, se va a ver aquí y simplemente no abre. Entonces, cuando les entreguen el CD en el sitio donde se los quemen, revisen que el CD realmente esté abriendo, que sea regrabable, que no hayan errores en los nombres, en los códigos, en el título. Y ¿cómo debe venir ese CD? ¿Qué información debe tener? Aquí tenemos unos ejemplos de CDs, tanto en la carátula como en el label. Volvamos un poco a estos ejemplos. Los CDs se deben presentar debidamente marcados con el nombre de la universidad, facultad, programa y año, ¿sí? Debe decir Universidad Manuela Beltrán, Facultad de Derecho, Programa de Derecho, año 2018, 2017, 2019, etcétera, el año en que se esté entregando. Debe también traer el número de erradicación de ese trabajo de investigación. Recuerden que en derecho comienzan todos DE y en investigación criminal comienzan T mayúscula, G minúscula, I mayúscula, C mayúscula, R minúscula. Y el nombre de los estudiantes es el nombre completo de los estudiantes y los códigos. Ojo, los códigos también. Muchas veces no escriben los códigos, tanto en la carátula como en el label, o no colocan los nombres completos. Deben venir nombres completos escritos correctamente y códigos. Y en caso de que ese sí traiga un hardware,
traiga un software para ejecutarlo en un hardware y tenga unos requerimientos de instalación, en la parte de atrás del CD pues deben venir las especificaciones. Normalmente para investigación criminal y para derecho no es necesario, entonces por lo general vienen en blanco esa parte, simplemente viene la carátula normal. La carátula y el label deben tener el color especificado en la guía de identificación física de programas, es decir, para derecho azul y para tecnología en investigación criminal fucsia. Importante, atención, revisar que el CD abra, que sea regrabable y que tenga los títulos, códigos en los documentos, lo que hemos venido diciendo. Veamos este ejemplo. Ustedes se dan cuenta el nombre de los estudiantes completo, nombres y apellidos completos y el código, el número de erradicación y después título del trabajo, una carpeta que tiene este sería el contenido del CD, que es el título del trabajo, una carpeta llamada resúmenes y una carpeta preliminares. En algunas ocasiones viene una cuarta carpeta llamada anexos, en este caso no viene, y esa se presenta cuando van a entregar una cartilla, entonces la cartilla viene ahí en PDF, contenida en esa carpeta de anexos, o viene un software o cualquier otro producto de investigación que se esté entregando junto con el trabajo. Lo que decíamos, el nombre de la universidad, la facultad, después vendría el programa, aquí debería decir programa de derecho, además de facultad de derecho, programa de derecho. Esa parte de área de investigación realmente sobra, no es necesario que venga. Bogotá, Distrito Capital y año 2017. Esa parte del título en la parte inicial pues también sobra, no se está pidiendo, pero si la quieren dejar ahí no hay ningún problema. Respecto al escudo de la universidad, pues tampoco el GIBI 14 lo exige. Si lo trae o no lo tiene, pues no hay inconveniente con eso. Lo importante es que tenga los elementos que están enunciados en el GIBI 14. Estos son otros dos ejemplos para el programa de investigación criminal. Quiero que se fijen en lo siguiente, en el radicado que tiene investigación criminal. Es la T mayúscula, G minúscula, I mayúscula de investigación, C mayúscula y L minúscula de criminal. TG es de tecnología, la I mayúscula de investigación y la C, R de criminal. Y después viene el resto del código según el momento en que se haya escrito ese trabajo de investigación en la coordinación. Igualmente ustedes pueden ver el nombre completo de los estudiantes, el nombre de las carpetas. En este caso está una carpeta que contiene el trabajo y se denomina igual que el trabajo, una segunda carpeta resúmenes, una tercera carpeta llamada preliminares y una cuarta carpeta anexos. Bien, este es un ejemplo como debe venir el label. Como les digo, los escudos sobran. Si quieren mandarlos quemar con escudos o sin escudos no es importante. Lo que sí es importante es que contengan los datos y que esos datos estén bien escritos, los datos del GIBI 14 que solicita, que estén bien escritos, que tengan buena ortografía. Bien, entonces hablemos ahora de las carpetas que deben contener esos CDs. Cada CD-ROM debe tener las siguientes carpetas. Por lo menos 3 carpetas que deben tener todos los CDs y una cuarta que es opcional. La primera carpeta se debe nombrar con el mismo título del trabajo de investigación. Esta debe contener un archivo de extensión PDF que también se debe identificar con el mismo nombre del trabajo. En este archivo se debe incluir la totalidad del trabajo en el mismo orden metodológico que fue aprobado. De ser el título del trabajo muy largo, muy extenso, la carpeta y el nombre del archivo deben contener las 5 primeras palabras del título. Si el CD, obviamente que si el CD es de los archivos en PDF, todos los archivos van en PDF, pero en el CD en que todos los archivos van en Word, pues estos archivos vienen en Word, ¿cierto? No es que contengan al mismo tiempo en Word y en PDF, no. Todo el CD o viene en PDF o todo el CD viene en Word, pero no combinado.
Si el nombre es muy extenso, pues las 5 primeras palabras, sin comerse ninguna de las letras, en el mismo orden, las 5 primeras palabras. Debe ser el nombre de la carpeta y el nombre del trabajo, y debe ser el mismo nombre que aparece en los documentos, en todos los documentos, y el mismo nombre que está inscrito en el proyecto de investigación, salvo que hayan cambiado de nombre. Si cambiaron de nombre, pues debe venir el GIBI 12 adicionalmente en los documentos de solicitud de cambio de nombre. Una segunda carpeta llamada resúmenes, que contiene los archivos del resumen corto y del resumen largo, y deben presentar de acuerdo a la guía. Ya veremos un poco más sobre esos resúmenes. Y una tercera carpeta llamada preliminares, que contiene portada, contraportada, autoridades académicas, índice de contenido, índice de tablas, índice de figuras y bibliografía. Vienen en un solo archivo. En un solo archivo colocan la portada, contraportada, es decir, es el mismo trabajo, pero sin el desarrollo del trabajo. Simplemente le quitan el desarrollo del trabajo, pero es el mismo trabajo. Esto quiere decir que en la primera carpeta, en la que viene el trabajo, pues lo primero que debe aparecer en el trabajo es la portada, después la contraportada, en la tercera hoja vienen las autoridades académicas, después viene el índice de contenido con los capítulos que trae el trabajo de investigación, cada uno de sus capítulos, el índice de tablas, cuando el trabajo tiene tablas. Si no tiene tablas, pues no tendrá ese índice de tablas, pero usualmente los trabajos traen tablas, ¿sí? Esas tablas que ustedes elaboran en tortas, bueno, las diferentes tablas para medir porcentajes. Esas tablas deben ir numeradas en el trabajo, en la parte superior. Tabla número 1 y el título, ¿sí? Tabla número 2 y el título de la tabla. Tabla número 3 y el título. Eso debe venir en el trabajo, en la parte superior de la tabla numerada. Y después hacen un índice con cada una de las tablas. También debe venir un índice de figuras, en caso de que hayan figuras, fotografías, gráficas, pues entonces incluyen un índice de figuras y el mismo procedimiento en la parte superior de la figura. Entonces, antes de que aparezca la figura en la parte superior, en el trabajo debe venir figura número 1 y el título de la figura, figura número 2 y el título de la figura, figura número 3 y el título de la figura. Eso es en la parte superior. Y después hacen un índice con cada una de esas figuras. Y en la parte final del trabajo, la bibliografía. La bibliografía. Recuerden que estamos citando en normas APA. Por lo tanto, esa bibliografía debe venir en sangría francesa. Entonces averigüen eso, vean que el trabajo realmente esté citado en normas APA y que la parte final del trabajo venga en sangría francesa. Para los estudiantes que tengan guías, software, manuales o anexos en su trabajo de investigación, debe incluir una cuarta carpeta llamada guías, software, manuales o anexos, o simplemente anexos pueden colocarle, ¿sí? Y en esta carpeta pues debe aparecer la guía, el software, el anexo, la cartilla, sobre todo cuando se presentan cartillas, ahí debe aparecer esa cartilla. El trabajo escrito que presentan, entonces en la primera hoja se debe nombrar el título del trabajo, ¿sí? Bueno, lo que decíamos, un archivo en PDF y otro archivo en Word, incluir la totalidad del trabajo en ese orden metodológico. ¿Qué debe traer? Portada, contraportada. Las autoridades académicas, por favor, fijarse en que las autoridades académicas sean las que estén vigentes el día en que presentan el trabajo de investigación. Yo voy a tratar de enviarles las autoridades académicas cuando les envíe la citación. Les enviaré las autoridades académicas que están vigentes para que ustedes traigan el trabajo con esas autoridades académicas. Sin embargo, pueden consultar en otros medios, pueden consultar pueden venir a la vicerrectoría y acá están publicadas, ¿sí? La idea es que traigan las autoridades académicas actualizadas, porque a veces se suceden cambios y mientras que si se demora mucho el proceso, a veces unos 2 o 3 meses, pues puede haber una variación y ese es un motivo, una causal de evolución del CIDI.
Igualmente lo que tiene que ver con el índice de contenido, el índice de tablas, el índice de figuras, que tenga sus índices correctamente citados. Viene el desarrollo del trabajo, de acuerdo al GBLI 003, que es ya el formato que deben usar para la presentación de los trabajos de investigación una vez se han concluido, y al final la bibliografía. Bueno, les decía que deben citar en norma APA. Ustedes tienen un curso de taller de estrategias del pensamiento donde se les enseñó a citar en norma APA. Sin embargo, en caso de que no tengan esta información, de que no sea claro, pues deberán consultar un manual de normas APA, ¿sí? Es importante que el trabajo que hayan desarrollado con sus docentes esté en esta norma, no pies de páginas, ¿sí? Sino no otras normas como ICONTEC o diferentes formas de citación. Queremos que citen en norma APA. La citación en APA y la bibliografía de APA, ojalá, debe realizarse con un procesador de texto, ¿sí? En Word, ustedes van a Word y en esta parte de referencias, le pican referencias y se abre esta pestaña. Y aquí en esta parte pueden ver estilo, hay diferentes estilos. Lo que tienen que hacer es elegir estilo APA y ya después pueden insertar cita y el mismo computador, el mismo procesador les va diciendo inserta aquí el nombre del autor, el título, etcétera, etcétera, y al final saca la cita, ¿sí? Entonces es algo que debieron ustedes manejar, ser muy conscientes, que la citación esté en APA, por favor, en las bibliografías, con sangría francesa, sin punticos, sin asteriscos, sin chulitos, sin numeración de ninguna clase. Simplemente debe venir en sangría francesa y sin ninguna de esas chulitos, punticos y demás, viñetas, ¿sí? Recuerden que en la sangría francesa el primer renglón es más largo y del segundo renglón es más corto, de ahí en adelante es más corto, entonces es más largo hacia qué lado, hacia la izquierda, está salido hacia la izquierda el primer renglón, y del segundo renglón hacia la derecha están todos. Entonces ustedes revisan que esté en sangría francesa, o si no, cogen y lo pasan con sangría francesa la bibliografía. Tener en cuenta que ese trabajo tenga buena ortografía, que las palabras lleven tilde, las palabras mayúsculas, no solamente las minúsculas el tildan, las mayúsculas también llevan tilde, que su trabajo esté bien escrito. Si se llama María, por favor colóquele la tilde a la I. Si su apellido es Rodríguez, colóquele la tilde a la I, ¿sí? Entonces lo primero que uno debe tener en claro es saber cómo se escribe su nombre, su apellido. Si su apellido es Sánchez, pues colóquele tilde a la A, ¿sí? Si se escribe con mayúscula, igual. Eso no es cierto que las palabras mayúsculas no llevan tilde, eso nunca ha sido así. Las palabras mayúsculas deben tildarse. También debe tener en cuenta la redacción del trabajo, que esté correctamente redactado. Y otro aspecto que se va a revisar, que se tengan en cuenta las recomendaciones que les ha dado el jurado. Si el trabajo no tiene esas recomendaciones del jurado, pues el trabajo no puede presentarse sencillamente por falta de esas recomendaciones. No, recuerden ustedes que no solamente es la nota del profesor, sino la aprobación de la coordinación de investigaciones, de que el trabajo está terminado. No se dará aprobación de la terminación del trabajo hasta tanto no esté realmente terminado ese trabajo. Estructura del resumen largo. ¿Sí? Ahora veamos un poco sobre esa carpeta de resúmenes. Ahí en la carpeta de resúmenes vienen dos archivos, uno se llama resumen largo y el otro se llama resumen corto. Adicionalmente, recuerden ustedes que el resumen largo debe imprimirse, el resumen corto no debe imprimirse, no se exige, solamente la impresión del resumen largo, y ojalá que esa impresión venga sin carpeticas, sin hoja en blanco de presentación, simplemente la impresión y el desarrollo. ¿Qué debe tener ese resumen largo? Título, autor, autores, palabras claves, por lo menos 4 palabras claves, mínimo 4 palabras claves, objetivos, un objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos. El contenido del trabajo,
aquí ustedes hacen un resumen de lo más importante del trabajo, de lo que está contenido en los capítulos del trabajo, y no puede tener más de 40 renglones. Los contamos uno a uno. Si tiene 41 renglones, ese resumen no sirve. Si es bien, es un resumen largo, pero ya está muy largo. Entonces, máximo hasta 40 renglones. Y después viene otro párrafito de metodología. Ahí deben hacer un resumen de la metodología que emplearon para desarrollar el trabajo, y emplean 25 renglones como máximo. Y luego la parte de conclusiones y recomendaciones. Igualmente, en estas conclusiones y recomendaciones deben emplear por lo máximo 20 renglones. Máximo 20 renglones, no pueden pasar de ahí. Se cuentan uno a uno los renglones. Si tiene 21 renglones, el resumen ya no sirve, ¿sí? Entonces, aprender a sintetizar. Este es un trabajo de leer y sintetizar, de resumir, de mostrar lo principal, tanto en el contenido del trabajo, tanto en la metodología, tanto en las conclusiones y recomendaciones. Y al final señalan 10 fuentes de la bibliografía, extraen 10 fuentes que sean las más importantes que hayan utilizado para la construcción de su trabajo de investigación. Dijimos que el resumen largo debe ser impreso, entonces no olviden entregarlo impreso. Por lo general son unas 3-4 páginas, no más, ¿sí? Incluso 2 páginas pueden ser de resumen largo. Este es un ejemplo. Entonces viene aquí el título, ¿sí? Centrado, ojalá en negrilla, el autor, nombre del autor o de los autores, si son varios autores, pues colocarlos. Las palabras claves deben colocar, recuerden, por lo menos 4 palabras claves, ¿sí? Objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos. Bien, más o menos ahí vendría en el orden, y pues después vendría el contenido, la metodología, las conclusiones y las fuentes, que no las coloco acá porque pues ya sobra, simplemente ustedes siguen el mismo orden en que está ahí señalado. Y el resumen corto, que no se imprime, volvemos a repetir, sino que va solamente en el CD, debe contener el título, autor o autores, las mismas palabras claves, hasta aquí lo mismo del resumen largo, pero hacen una descripción en un solo párrafo donde incluyen el objetivo general, la metodología, las conclusiones, y no debe ir más allá de 150 palabras. Si tiene 151 palabras, ya no es resumen corto. Máximo 150 palabras. Bueno, ahora pasemos a un séptimo punto de los 8 que vamos a desarrollar, y tiene que ver con los errores que se presentan más frecuentemente en la entrega. En todos los documentos, tanto físicos como digitales, en el CD de entrega deben aparecer los nombres completos y de los autores, y estos deben coincidir exactamente con los nombres que aparecen en los contratos. Revisar. El nombre del contrato debe ser el mismo nombre que está en cada uno de los documentos, y debe ser el mismo nombre que está en el CD, y debe ser el mismo nombre que está en los PDFs, y debe ser el mismo nombre que está en la impresión del resumen largo. Tanto nombre para los estudiantes. Igualmente, ver que esté el código, que no se haya ido un número de más, que los códigos estén bien digitados. Y esto también aplica para el título del trabajo. En todos los documentos, tanto físicos como digitales, en el CD debe aparecer mayúsculas, minúsculas, palabras, tildes, puntos, rayas, comas, etc. ¿Sí? El mismo título. Es decir, el título no cambia, el título es igualito. Si le hace falta una coma, si en un lado el título tiene una coma y en otro lado no tiene una coma, pues ese título no está correctamente escrito. Debe estar escrito totalmente igual. Si tiene paréntesis, deben venir paréntesis en todos lados, ¿sí? Donde se abra, donde se cierra el paréntesis, ahí debe coincidir. Debe haber una identidad en el título en todos los documentos y en el CD. Por favor, tener muy en cuenta eso, revisar muy bien antes de hacer la entrega.
Y en todos los trabajos, en la tercera hoja, vienen las autoridades académicas. Recuerden que vienen tanto en el trabajo como en los preliminares del documento. En el trabajo en la tercera hoja, ¿sí? Bueno, los preliminares también vendrían en una tercera hoja después de la portada y la contraportada. Y todos los documentos de entrega deben ser diligenciados en computador o letra clara y legible, sin tachones ni enmendaduras. Si tienen un documento con corrector, si tienen un documento con un tachón, si tienen documentos con enmendaduras, pues esos documentos habrá que repetirlos. No se puede recibir un trabajo ni se pueden recibir documentos en ese estado. Entonces tendrán que hacer un cambio en esos documentos para que los documentos estén completamente claros, legibles, sin manchas, sin tachones. Cuiden igualmente que los documentos que presentan pues no estén sucios, no estén doblados, no estén maltratados. Tratar de tener una buena presentación en cada uno de esos documentos. Los documentos físicos se entregan únicamente al docente tutor, como dijimos. ¿Cuáles son? Los que ustedes hacen entrega a su profesor en las asesorías. Los contratos, el GIBI 10, el GIBI 7, ¿sí? el GIBI 9. Pues eso es el GIBI 8 para los que están dentro del macroproyecto de investigación, los GIBIs 12, ¿sí? Con los documentos que están ahí referidos. Entonces debe hacerse en entrega al asesor y el asesor hará entrega al coordinador. Si el asesor no tiene esos documentos, pues la coordinación no le va a recibir los documentos y tendrá que contactarse con ustedes para que le hagan entrega total de los documentos. Y no se pasará entonces tampoco a generar el pase y salvo hasta tanto el profesor no haya entregado correctamente la carpeta. Las referencias bibliográficas pueden hacerse únicamente en formato, bueno, deberán hacerse, para nuestro caso en formato APA, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las normas referentes a APA, como lo hemos visto antes. Para finalizar, usualmente se pregunta cuándo reportan la nota, cuándo me entregan el pase y salvo, cuándo voy a reclamar el pase y salvo, cuándo estoy llamando, cómo sé que me subieron la nota. Bien, la nota es conocida por cada estudioso al finalizar el proyecto de investigación, ¿sí? Deben saber la nota. Si no la saben, entonces en el momento de acercarse a la coordinación me la preguntan y la saben. Por lo general tratamos de publicar las calificaciones también. Pero si no la saben, simplemente me la preguntan y yo les digo su nota cuál es, ¿sí? Pero por lo general, al finalizar el proyecto de investigación, el profesor debió haberles comunicado la calificación. Hasta que no se genere el pase y salvo de investigación, no se realiza el reporte de la calificación. Es decir, esa calificación no les va a aparecer perdida, sino les va a aparecer 00, sin reporte de calificación, hasta que ustedes no tengan el pase y salvo. ¿Cuándo se genera el pase y salvo? Pues cuando hayan entregado el CD y hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos. El pase y salvo es un documento interno que no se le entrega a los estudiantes. Ustedes no tienen que venir a reclamar ningún pase y salvo, ¿sí? Es un documento interno entre las dependencias de la universidad, donde la Vicerrectoría de Investigaciones le informa tanto al programa de Derecho, al programa de investigación criminal, que el trabajo de investigación que están realizando está terminado, y además se le informa también posteriormente a Registro y Control para que haga el reporte de la calificación. Finalmente es en auditoría donde van a subirle, ¿sí? Suben la calificación cuando se dan cuenta que se ha cumplido con esos requisitos. Bien, creo que eso ha sido todo. Espero que el proceso que van a realizar lo hagan de una manera muy consciente, muy cuidadosa, revisando muy bien los documentos. Constaten de que sus docentes tengan todos los documentos que deben entregar, de que hayan hecho entrega a la coordinación de la carpeta con esos documentos de manera completa, que tengan sus contratos, que tengan cada uno de los soportes, que estén correctamente llenos, firmados, y revisen en el momento de acercarse a la coordinación cuando se les dé la cita para que asistan a hacer la entrega de esos documentos, que hayan cumplido con todas las especificaciones y que podamos hacer este proceso de una forma muy rápida y
y que puedan ustedes pues obtener su pase y salvo prontamente. Muchas gracias por su atención y hasta luego.